Queridos hermanos, vamos a hacer un poco de doctrina cristiana, católica. Entonces vamos a hacer un poco de doctrina católica. Todos sabemos que Dios nos ha creado. Vamos a servir como guía del catecismo, breve catecismo católico, bíblico y apologético. Pueden bajarlo de internet este libro. Breve catecismo católico, bíblico y apologético. Entonces, todos sabemos que Dios nos ha creado, sí, esto lo sabemos, pero ¿para qué Dios nos ha creado? Sabemos que nacimos, crecemos, estamos en el mundo, pero ¿cuál es el fin de nuestra existencia? Hoy los grandes sabios creyentes dicen el universo fue hecho por Dios para el hombre, y los grandes sabios ateos dicen el universo es maravilloso pero es absurdo. ¿Por qué? Porque no ven el fin, no ven para qué, un día va a acabar. Entonces, que absurdo dicen ellos. Bien, no es absurdo. Sabemos que el universo es energía, y la energía un día va a terminarse, entonces esto significa que no fue eterna, porque si se acaba un día, empezó un día. Y si empezó un día, alguien la fabricó, no se fabricó solita, no se fabrica. Esto ya para los ateos, pobrecitos, que dicen todo es maravilloso pero absurdo. No es absurdo, todo tiene un fin. Ahora, por nosotros que somos cristianos, que somos católicos, que somos creyentes, ¿para qué estamos en este mundo? Bien, estamos en este mundo para preparar la eternidad. Entonces nuestro catecismo es esa enseñanza de la Iglesia que explica a sus hijos las cosas de Dios. Dice, el hombre fue creado para, y este para es importante, y del para depende de la respuesta. ¿Qué respuesta damos? Esta civilización tendremos. Por ejemplo, los paganos decían el hombre está en el mundo y para gozar de los bienes del mundo. Y de ahí el materialismo de los pueblos paganos y la esclavitud. Entonces, para ellos la máxima dicha era gozar del máximo placer en este mundo, de bienes materiales y del poder. De ahí venía la dictadura del Estado. El Estado uno tenía que sacrificarse por el Estado, por el gobierno, y el Estado daba a los ciudadanos esta felicidad de los bienes materiales, y después sometiendo a millones y millones de otras personas como esclavos que trabajaban por ellos. Si hoy, por ejemplo, hay gente que dice estamos en este mundo para disfrutar de los bienes del mundo, entonces no hay de otra manera de tener bienes del mundo que la droga, la pornografía, la tontería, la injusticia, la usura, porque no se gana dinero así solito. Si uno dice estamos en ese mundo para únicamente disfrutar de los sentidos, bien, todo lo que es satisfacción de los sentidos, pero dar satisfacción a los sentidos nunca satisface. Mientras más uno quiere gozar, pasa el gozo y después tiene sed de esto, quiere más y nunca llega hasta el punto que llegamos después al suicidio. ¿Sí? No. De hecho, uno que pasó por esa etapa de la satisfacción de los sentidos, del orgullo, de los placeres, todas esas cosas, fue el tremendo Agustín de Hipona. Antes de su conversión pasó por toda esa etapa. Y bien, finalmente, él después de su conversión dijo, Señor, usted nos hizo para ti, y nuestra alma no está satisfecha fuera de ti. El hombre nunca, porque el alma humana tiene una sed y una felicidad que nunca se acaba. Y la felicidad, el gozo, el placer de las cosas sensibles se acaba, es finito. Entonces uno nunca está satisfecho. Entonces, ¿para qué el hombre existe? Si la gente sabe que el hombre existe para llegar un día al cielo, entonces trabajará para llegar al cielo. Pero si piensan que el hombre existe por azar, como dicen ellos, es lo que es totalmente falso, no somos fruto del azar, sino de una inteligencia infinita, que es Dios. Y bien, si sabemos que estamos en este mundo para llegar al cielo, entonces nuestro comportamiento será diferente. Y si unos cuantos piensan, por ignorantes, por no saber, por víctimas de tantos errores difundidos actualmente en la sociedad, que están en ese mundo, aparecieron como gusanos de monos y changos hechos hombres, y mañana mueren y se acaba, entonces van a disfrutar de los bienes de este mundo, sea lo que sea el medio, no les importa los medios, y de ahí vienen las guerras, las usuras, la injusticia, la mafia, la corrupción, y todas esas cosas. Es un tremendo. Entonces nosotros cristianos tenemos realmente la luz del Evangelio. Un filósofo francés
ateo, pagano, del siglo XIX, un día llegó a su mano un catecismo. Y como esa gente lee bastante, es normal, es su deber de formar, leer. Entonces, cuando leyó el catecismo, dijo, caray, ni Sócrates, ni Platón, ni Aristóteles, ni ninguno de los sabios de la antigua Roma o Grecia tuvo la sabiduría que está en este librito. Un niño de 7, 8, 10 años católico sabe más en las cosas muy, muy importantes, súper importantes, sabe más que Platón, Aristóteles y Sócrates. Sí, claro. Sabe de dónde viene, sabe por qué existe, sabe para qué existe, sabe qué es la muerte, qué hay después de la muerte, y sabe todo esto, es importante. Sabe lo que debe hacer, sabe lo que debe evitar con los 10 mandamientos. Solamente con los 10 mandamientos usted pone orden en la sociedad. Hoy se habla mucho de derechos humanos, palabras bonitas robadas de hecho del cristianismo, porque el paganismo nunca conoce derechos humanos. Un pueblo vencido era esclavo del otro. Digamos, los más terribles hasta los comían, los sacrificaban, caníbales, antropófagos, los sacrificaban sus dioses y hacían sus bistec con la carne humana. Los aztecas, por ejemplo, también los mayas, aquí tenía estas cosas aquí, por desgracia, y los menos bárbaros en ese asunto los hacían esclavos. Pero el esclavo, ¿qué era? El esclavo era un animal de habla humana. El dueño tenía derecho de vida y muerte sobre el esclavo, y los trataban, los hacían como lo que querían con ellos. Entonces, estos derechos humanos, etcétera, es una corrupción, podemos decir, de la idea cristiana de todos hermanos, y de ahí los derechos. Es verdad que esto viene del cristianismo, pero derechos humanos sin Dios no funcionan tampoco. Son palabras bonitas, pero los corruptos y los astutos las deforman según sus intereses. Entonces nosotros como cristianos tenemos un pequeño librito que nos realmente da una luz extraordinaria, que es el catecismo. El catecismo es la predicación de Cristo y de los apóstoles comunicada de siglo en siglo por los apóstoles y sus lugartenientes. Con otras palabras, el catecismo es el evangelio comunicado, las verdades fundamentales del evangelio comunicadas oralmente por la enseñanza oral de los obispos, de sus auxiliares, los sacerdotes, y después el pueblo cristiano, lo que llamamos catequistas, etcétera, que enseñan. Más tarde fue sintetizado en pregunta-respuesta para fijar las cosas en la mente. Cuando usted tiene una pregunta, debe buscar la respuesta, ¿no? Por eso de pregunta, después da la respuesta, y uno pisa sobre un terreno firme. Entonces el catecismo es muy importante, sumamente importante. Un niño que conoce su catecismo sabe más que Platón, Aristóteles, Sócrates, sobre los puntos fundamentales del porqué de la vida humana, del porqué de la existencia. Porque cuidado, estos filósofos, claro, tienen su mérito, inteligencia extraordinaria, etcétera, pero también son ideas bárbaras, totalitarias. Para Platón, por ejemplo, todo depende del Estado. Todo depende del Estado. Por ejemplo, en Esparta, en Grecia, cuando un niño nacía, los inspectores del Estado iban a examinar al niño, si era frágil, etcétera, débil de salud, te lo dejaban morir. No lo cuidaban. El Estado pagano era totalitario, y los mismos ciudadanos libres eran esclavos del Estado. De ahí el dicho romano, salus patriae suprema lex. La salvación de la patria es la ley suprema. Entonces todo esto, la patria realmente era como una divinidad. Bien, nosotros cristianos decimos, estamos en este mundo ¿para qué? Y bien, estamos en el mundo para conocer a Dios, nuestro Creador, bienhechor, Padre, conocer a Dios. Y cuando conocemos a Dios, lo amamos. Y cuando amamos a Dios, lo respetamos, lo servimos, cumplimos con sus mandamientos. Entonces, y después de conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios en este mundo, es bien llegar a la felicidad del cielo, ver y gozar a Dios eternamente. Ver y gozar a Dios significa vivir de la misma vida, de la misma felicidad de Dios en el paraíso. Como Dios es feliz, así seremos felices.
En el paraíso ya no hay enfermedad, no hay guerra, no hay peste, no hay ladrones, no hay malvados, no hay demonios, no hay tentaciones, no hay maldades. Y realmente como Dios es feliz, es la felicidad suprema, y bien, vamos a ser participantes de esta felicidad, de este gozo, de esta dicha de Dios en el cielo. Pero para llegar al cielo, hace falta, estamos en la tierra y preparar el camino. Entonces, primero, conocer. Y por eso nuestro Señor dijo, vayan, prediquen, enseñen y bauticen. No se debe bautizar, no se puede bautizar un adulto sin enseñarle primero la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. Conocer a Dios. Y cuando conozca a Dios lo amo. ¿Por qué? Y porque mire, Dios me dio 2 ojos, 2 riñones, 2 oídos, 2 orejas, 32 dientes, narices, pulmones, hígado, riñones, piernas, manos, todo en doble casi, todo. Gracias a Dios, no sé cuántos millones de neurones tiene el cerebro, de todas esas cosas, los sentidos, los nervios. Cuando ve una persona paralizada, pobrecita, no se puede moverse, y nosotros, mire cómo nos movemos, todo eso es don de Dios. Además, Dios hizo toda la creación para mí. Toda la creación trabaja para mí. Si usted escucha el padre Carreira, un astrofísico, teólogo y filósofo español, sacerdote también, y bien dice, él estudió la ciencia astrofísica, la ciencia del mundo, en las leyes de la física, es extraordinario. De todo esto se hizo por un fin, que haya vida posible en la tierra, y que la vida posible en la tierra no es cualquier cosa. Si el mundo fuera más cerca del Sol, no era esto posible, más lejos tampoco posible. Todo, no es cualquier cosa, incluso la misma luna tiene una función muy importante en la vida, la posibilidad de la vida en la Tierra, etcétera, etcétera. Entonces, Dios nos hizo todo esto, pero Dios nos hizo para sí. Y es decir, el hombre, más tarde lo veremos, el hombre es alma y cuerpo. Por ser alma y cuerpo, es verdad que la muerte entró en el mundo por el pecado, pero nuestra alma no muere. Lo que me hace consciente que existo, que hablo, que estoy viviendo, que estoy sentado aquí, esto no muere. Entonces, busca la felicidad. Y Dios quiere hacernos participantes de esta felicidad en el alma primero, después de la separación, que es la muerte, y después a la resurrección final, alma y cuerpo, gozar de Dios. Pero para llegar, ver a Dios, gozar de Dios y vivir con Dios, necesitamos estas 3 cosas: conocer a Dios, amar a Dios, y cuando conocemos y amamos a Dios, entonces respetemos la ley de Dios. Y la ley de Dios se sintetizó en 10 palabras, no en 10 millones de leyes, en 10 palabras. El que ama a Dios y ama al prójimo no va a matarlo, no va a robarlo, no va a mentirle, no va a tomar sus bienes, ni su esposa, ni su esposo. El que ama a Dios verdadero no va a hacerse charlatán, hechicero, brujo, va a engañar a la gente, robar a la gente y vivir a cosa ajena. Tampoco va a tomar a Dios de testigo de sus mentiras. Entonces, completamente, amar a Dios y amar al prójimo cosa mismo es felicidad para el hombre, es paz y concordia para el hombre. Entonces, Dios nos ha creado para qué: conocerle, amarle y servirle en este mundo. Y después, verle y gozarle eternamente en el paraíso. El paraíso es el fin último del hombre. Y el que no quiere ir al paraíso, no toma el camino al paraíso, y bien, por desgracia será privado de este conjunto de todos los bienes, que es Dios, gozar de Dios en el paraíso, y bien, el conjunto de todos los bienes del paraíso, y la privación de todos los bienes, alegría, gozo, dicha, felicidad, paz y tranquilidad, del infierno. ¿Qué es el infierno? Esta privación de la vista de Dios y de gozar con Dios de la vida divina. Por eso sufren. Además hay el fuego, hay los demonios, hay las maldades, hay que se burlan de ellos, los torturan, pero el infierno es privación de todo bien, eso es otra catástrofe. Ahora nosotros como católicos, ¿dónde encontramos el resumen de nuestra fe? El resumen de nuestra fe la encontramos en el catecismo, que sintetiza todas las verdades fundamentales de la Biblia. Todo el jugo de la Biblia está con una caja de naranjas, usted ya presó las naranjas, tiene el jugo, lo toma directamente. Eso es el catecismo. No tienes que buscar, es como inventar todas las ciencias, no se cuenta, la hemos recibido y disfrutamos. Y bien, lo mismo el catecismo, todo lo importante de la Biblia está sintetizado en el catecismo.